del Señor, acompáñenme por favor. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a estar leyendo en el verso 31, por favor. Usted recuerda que los días jueves estamos estudiando el libro de los Hechos y estamos tratando de avanzar minuciosamente de capítulo en capítulo. Apenas vamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, verso 31. Dice así la escritura: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a hablar del tema la verdadera prosperidad de la iglesia. ¿Qué es realmente que una iglesia sea próspera? Hace algunos días estuvimos hablando acerca de una iglesia viva y qué bueno que encajan muy bien para ampliarnos ese panorama de la serie que tuvimos de Iglesia Viva. Quiero recordarle que hasta aquí hemos estado viendo en los últimos temas acerca de Saulo, que se había convertido, cómo se había convertido al Señor, cómo el Señor empezó a prepararlo enviando a un Ananías para que hablara con él, orara por él, recibiera del Espíritu Santo, y cómo a pesar de que él quería juntarse con los cristianos, en realidad todos le huían a Saulo porque sabían quién era y cómo había perseguido a la iglesia. Aparece en escena un Bernabé de un corazón muy pero muy dispuesto a apoyarle y ayudarle y a poder introducirlo a la iglesia. Esto trajo, fíjese bien, esto trajo que en las iglesias hubiera un poco de paz. ¿Por qué? Porque el perseguidor se había convertido. Aleluya. El que los perseguía, los asolaba, y el que los buscaba, hermanos, respirando amenazas de muerte, se convierte. Y eso logra hacer que la persecución baje un poco. Y hay otros factores, pero voy a referirme a ese porque era uno de los más importantes. Saulo asolaba las iglesias, destruía las iglesias, encarcelaba a los creyentes y permitía su muerte. Entonces eso trae paz a las iglesias. Pero me impresionó mucho al revisar este pasaje del verso 31, que en solo ese pasaje aparecen por lo menos cuatro estados de la iglesia que son favorables para una congregación. Y yo quiero compartirle acerca de esto, porque muchas veces pensamos que prosperidad es dinero, que prosperidad es tener cantidades de plata. Pero ¿qué es lo que hace realmente que un creyente sea próspero? ¿Qué es lo que hace realmente que una iglesia tenga prosperidad de Dios? De ese mismo versículo vamos a entresacar estas enseñanzas que creo yo que nos van a ayudar muchísimo. El primero, voy a leer el mismo versículo para que usted vea los puntos que voy a extraer. Hechos capítulo 9 verso 31 dice así nuevamente. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz. Número 1, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Número 2, eran edificadas. Segunda bendición próspera de Dios. Tercero, andando en el temor del Señor.
caminaban en el temor de Dios. Número 4, se acrecentaban, eso quiere decir que crecían. Y si podemos agregar una quinta, dice fortalecidas por el Espíritu Santo. Eran una iglesia fortalecida, pero su fortaleza no venía de sus fuerzas, su fortaleza venía del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de esas 4 o 5 bendiciones de Dios a la iglesia es que vamos a hablar hoy. Y por supuesto, en el primer punto que hablamos de la paz, debemos de considerar esto muy bien, hermano. A pesar de los ambientes tóxicos, de pecado, de maldad, de degeneración y todo lo que existe en el mundo, vivir en paz es una bendición. ¿No le parece? ¿Cuánta gente vive en paz, hermano? Podríamos encontrar muy poca gente viviendo en paz. ¿Por qué? Bueno, la primera razón es que mucha gente no tiene a Dios en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto. Hay una cantidad de gente que no conoce a Dios y ni quiere conocer a Dios. Porque cuando uno le presenta la oportunidad de conocer el Evangelio, algunos rechazan esa oportunidad diciendo: no, mire, no, yo creo que no es el tiempo, tal vez en otra ocasión. Otros más feroces le salen a uno enojados. Dicen: no, mire, ya le dije que no me hable, hombre, del Evangelio, que no entiende. Y se enojan algunos porque uno les está hablando del Evangelio. Entonces, ¿cómo van a tener paz? Imposible. Ahora, pero no puedo obviar la verdad también de que existen cristianos que no tienen paz, hermano. Míreme para acá, por favor. Existen cristianos que no viven en paz, que les gusta vivir peleando en otro país. Les gusta vivir peleando, les gusta vivir en discusiones, o simple y sencillamente la paz de Dios no está en sus corazones. Y entonces viven, ¿qué le puedo decir? Atormentados por lo que viven en el ambiente, atormentados de lo que está pasando, angustiados por lo que vendrá. Es otro tipo de vivir, atormentado pues, y no vivir en paz. Primera bendición de que Dios está prosperando nuestra vida: aprender a vivir en paz en un mundo de tanta dificultad en la que vivimos. ¿Se podrá esto, hermano? ¿Se podrá hacer esto? Sí, se puede, pero eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Juan capítulo 16, versículo 33. La paz interior, hermano, es el ingrediente fundamental para el progreso y la prosperidad de una vida cristiana. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Note por favor que de la paz que Dios está hablando es de una paz que su origen, su raíz, su fundamento está basado en Cristo, está basado en Él. Por eso Él dice: yo les he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. Es cierto, el ser humano, hermano, se desvive por encontrar paz en muchas cosas, pero la verdadera paz se encuentra en Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la paz que usted y yo necesitamos. Es la paz que necesitamos recibir, es la paz que necesitamos entender y es la paz que necesitamos practicar. Eso es lo que necesitamos.
vivirla, practicarla, entenderla, recibirla de parte del Señor. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción, dice, como dando a entender, miren, en el mundo no van a encontrar ningún tipo de paz. La paz solo está en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan capítulo 14, versículo 27. Aleluya. ¿Lo tiene? Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire, esta paz que Dios nos ofrece es una paz en la que usted y yo, hermano, no vamos a vivir turbados y no vamos a vivir en miedos, porque como le dije al principio, hay gente que no tiene paz porque no tiene a Dios en el corazón, pero hay gente que tiene a Dios en el corazón, pero a pesar de eso vive con miedos, vive turbados, vive en aflicciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Si Dios está ahí, si Cristo está en nosotros, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso nuestro corazón no le ha creído a Dios plenamente? ¿No ha podido recibir de esa paz que el Señor ofrece? Bien dice entonces que no es que no estemos rodeados de dificultades. No es que no estemos rodeados de aflicciones, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, hermano, que a pesar de las aflicciones que están a nuestro alrededor, nuestra paz no depende de lo que pase afuera. Nuestra paz depende de lo que pase adentro. Y si Cristo está adentro, el Señor se puede encargar de darnos la paz que necesitamos en toda dificultad y en toda situación. ¿Cuántos dicen amén? Bye. Ahí tenemos el primer elemento. Una iglesia próspera, un creyente próspero va a depender de la paz que tiene en su interior. Si tienes paz, ya la hicimos, hermano. Ya la hicimos con tanta situación que vivimos. Pero bueno, ¿qué más? El segundo elemento que el versículo 31 nos dice es que eran edificadas. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Ser edificado significa, hermano, que cada uno, como edificios, cada uno va consolidando su posición, avanzando en conocimiento de Dios. Vamos creciendo, pues, en otras palabras, vamos creciendo en conocimiento de Dios, edificándonos por la palabra, por la presencia del Señor. Cada servicio, hermano, que usted y yo estamos en la iglesia, es una oportunidad para que nuestra vida sea edificada. Es una oportunidad. Vaya. Efesios capítulo 2, verso 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, mire, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Aquí hay un segundo elemento: edificados. ¿Qué es ser edificados? Es que en nuestra vida sea construido, hermano, sea construido el templo de Dios. Que en nuestra vida sea edificada. Obviamente esa construcción no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu de Dios. Pero por supuesto, usted y yo ponemos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Buscar a Dios. Nuestra parte es abrir las Escrituras. Por ejemplo, mire,
los hermanos, los jóvenes o cualquier persona que quiere desarrollar o quiere conquistar una carrera, por ejemplo, universitaria, no se puede dar el lujo de faltar a las clases. No se puede dar ese lujo. Dice, no, si de todos modos el maestro es chero mío, ahí me va a pasar. ¿Qué me va a pasar, hermano? No lo pasan a uno. Uno tiene que hacer el esfuerzo de que, ¿cuál es el esfuerzo que cualquier estudiante común y corriente hace en las escuelas o en las universidades? ¿Cuál es el trabajo? Levantarse temprano, prepararse para ir a estudiar, ir a recibir las clases, tomar las notas necesarias, hacer las tareas, prepararse para los exámenes. Y si no pasa todo eso, pues no pasa uno. Simple y sencillamente su vida no fue edificada. De la misma manera se construye en nuestra vida la vida de Cristo. La vida de Cristo a través del conocimiento de Dios, del conocimiento de su palabra, de la edificación que viene, hermano, por sentir y recibir de la presencia de Dios, ya sea en la casa o ya sea en la iglesia. Pero ¿qué hace uno? Pues dispone su corazón para venir a la iglesia, ¿o no, hermano? Yo sé, hermano, de muchos casos de hermanos que apenas llegan del trabajo, medio se arreglan, algunos se vienen hasta con ropas de trabajo, otros les quedó todavía tiempo de prepararse un poco, de darse un baño rápido, medio cambiarse y ¡bum!, corriendo. Y si tiene que servir más todavía, porque tiene que venir más temprano. Y se podría decir uno, hermano, ¿y para qué tanto esfuerzo? Es que esa es la manera en que uno se edifica. Esa es la manera en que el Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida. Esa es la manera en que Dios ve nuestro anhelo de buscarle, nuestro anhelo de prepararnos, nuestro anhelo de recibir una bendición de Dios. Y si no, mírelo bien claro en la Biblia, hermano. Mire allá a aquel Jacob, allá en Peniel, cuando vio la oportunidad de ser bendecido, no la pasó por alto, hermano. Vio la oportunidad de ser bendecido por el Señor mismo, por el ángel de Jehová. Y se agarró de él, hermano, y le dijo, Señor, no te suelto hasta que me bendigas. No te dejo. No, suéltame, ya raya el alba, me tengo que ir. Pero Jacob le decía, no te suelto y no te dejo. ¿Qué nos habla eso? De la perseverancia, del deseo de ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso Dios no mira realmente, hermano, el deseo de tu corazón? Si Dios puede verlo. Dios conoce, hermano, el corazón del que viene con el anhelo de recibir o el que viene aburrido porque lo trajeron. Aleluya. Dios lo conoce. Dios lo conoce. Si Dios examina el corazón, hermano, lo revisa, lo pesa, lo examina, y entonces dice, este quiere que yo lo bendiga, a este lo voy a bendecir. ¿Por qué? Porque ve el deseo. Ve un Jacob queriendo recibir una bendición del Señor. Otro ejemplo, ¿se acuerda de aquella mujer llamada María en la casa de Lázaro? Cuando Jesús iba a llegar, cuando Jesús llegaba, María, hermano, dejaba de hacer cualquier cosa. Dejaba de hacer. Yo no creo que María era una mujer desocupada, que no tenía nada que hacer. Yo no lo creo. Yo creo que era una mujer que sabía, oiga lo que voy a decir, que sabía administrar su tiempo. Así la veo yo. Yo creo en una María que sabía priorizar las cosas más importantes.
que discernía lo que era vital para su alma necesitada y para su alma que quería crecer. Yo creo que ella discernía bien. Por eso cuando oía que Jesús iba a llegar y llegaba Jesús, ¿qué hacía? Si usted se acuerda, ¿qué hacía María? Se iba a sentar a los pies de su maestro. Marta no. Marta no era que fuera mala, pero ella se preocupaba más por los quehaceres. Se preocupaba porque no vieran pero ni una basurita en la casa. Se preocupaba por que la comida estuviera caliente. Se preocupaba porque todo estuviera, hermano, de lujo, intacto, intachable. Pero se le olvidaba que ella necesitaba ser edificada en la presencia de Dios. ¿Cómo vio Jesús a María? Deseosa de recibir la palabra, ¿sí o no, hermano? Deseosa de recibir la palabra. Y la vio interesada en estar a los pies de Jesús, y por eso Jesús le dijo: y el lugar donde está no le será quitado. Pero a Marta, ¿cómo la veía el Señor? Marta, te veo turbada, te veo afanada, te veo turbada. No estás lista para recibir mi palabra. Parece que el café te es más importante. Eso no está en la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Parece que el café te es más importante. Parece que el champurrado, no, ese no, ¿verdad? Parece que el atol, parece que tal cosa, como que te es más importante. No, Marta. Lo más importante es ser edificado en el discipulado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo se mira una iglesia bendecida y prosperada? Con gente que anhela ser edificados, con creyentes que anhelan aprender más de la palabra, con creyentes que anhelan más de su presencia, que aman su presencia. Eso es ser bendecido, eso es ser próspero, eso es ser que Dios esté edificando nuestras vidas. Amén, amados. Vaya, sigamos un poquito más. Tercer palabra o tercer frase que aparece en el versículo 31, 9:31. De ahí estoy sacando todo. Hechos 9:31. La tercera frase que aparece en el verso 31 es que dice que las iglesias andaban en el temor del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de andar en el temor del Señor? ¿Andar con miedo? No. Fíjese que encontré un comentario que dice que andar en el Señor significa por lo menos dos cosas. Es caminar teniendo un carácter formado, con una profunda reverencia a la persona del Señor. Eso es andar en el Señor. Es tener una profunda reverencia a la persona del Señor. Eso es andar en el temor de Dios. El segundo significado es mostrar una conducta ética del reino de Dios. Eso es andar, mostrar una conducta ética del reino de Dios. Es decir, ¿cuántos creen que Cristo vino a enseñarnos a cómo vivir aquí en la tierra? ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo. Yo creo que Cristo vino a morir para salvarnos. Vino a morir para liberarnos de la muerte. Sí, pero también vino a enseñarnos a cómo vivir la vida. Porque en realidad nosotros no sabemos cómo vivirla. Por eso es que usted ve que las personas toman diferentes caminos. Cada quien toma el camino según sus pensamientos, según lo que cree. Y por eso muchos van a golpearse en la vida e inclusive a destruirse en la vida.
¿Por qué? Porque no están aprendiendo del maestro. Pero el maestro sí nos enseña a vivir la vida como Dios quiere que nosotros la vivamos. Uno escoge en la vida, en algún momento de nuestra vida, uno escoge a quién seguir. Uno escoge si seguir al rebelde. Uno escoge si seguir al malcriado. Uno decide si seguir, hermano, el camino de pecadores, le llama el Salmo capítulo 1. Uno decide si seguir el camino de los pecadores, el camino de los rebeldes, el camino de los malvados. Uno decide a quién seguir. Uno lo decide. Pero bienaventurados los que deciden seguir a Cristo, porque van a llegar a la vida eterna. Como dice aquel canto, he decidido seguir a Cristo. Esta decisión no vino sin antes que Él te alcanzara. Primero te alcanza Él, el Señor, te alcanza por su misericordia y te alcanza con su salvación, pero después te dice, sígueme. Y ahí es donde uno debe decidir, no, yo voy a seguir al Señor. Y entonces empieza a ver uno cómo vivía Cristo y empieza a vivir como Cristo. Andar en el temor del Señor. Si puedo resumir el concepto, andar en el temor del Señor es andar como Cristo vivió. Ese es el resumen. ¿Cómo debo de vivir yo la vida? Como Cristo vivió. Así de sencillo. Y entonces, hermano, ¿y cómo vivió Cristo? Lea la Biblia, ¿verdad? Porque ahí está cómo vive el Señor. Pero muchas veces la gente quiere vivir como el Señor, pero no lee. Por eso una de mis recomendaciones cuando uno está empezando a caminar en el Señor, pienso yo de veras que el Señor puso en mi corazón eso, una de mis mejores recomendaciones para comenzar su vida cristiana es leer los evangelios. Especialmente el evangelio de Juan. Porque ahí está la vida de Cristo desde antes que naciera hasta que se fue al cielo. Ahí está toda la vida de Cristo. Queremos vivir como Él vivió, estudiemos como vivió Él y sigamos sus pasos. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos queremos vivir bien? Vivamos como Cristo. La iglesia del principio caminaba andando en el temor del Señor. Esa es verdadera prosperidad. Esa es la verdadera prosperidad que Dios quiere en nuestra vida. Efesios capítulo 4, verso 1 y 2. Mire, Efesios 4, 1 y 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Allí, solo en ese pasaje, la Biblia nos dio 4 características de cómo caminar: humildes, mansos, pacientes y en amor. 4. Rapidito, ¿no le parece? Hermano, ¿cómo debo de vivir? Humildes, mansos, pacientes y llenos de amor. Ahí hay 4, pero hay más en la Biblia. Pero andar en amor es como Cristo vivió. Y si usted ve esas 4 características, las 4 tenía el Señor Jesús. Todas. Porque Él es el ejemplo perfecto de una vida perfecta en Dios. Él es el ejemplo
maravilloso de una vida llena del Espíritu de Dios para hacernos caminar de esa manera. Número 4. Vamos un poquito más. Número 4. Hechos capítulo 2, verso 46 al 47. La cuarta frase o la cuarta palabra que aparece en Hechos 9, verso 31, dice que las iglesias se acrecentaban. Las iglesias se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y oiga esto: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hablando de la congregación, el que la hace crecer es Dios. Por eso la Biblia dice que uno es el que planta, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es el Señor. Eso es hablando de la congregación. Pero hablando a nivel personal, hablando a nivel individual, ¿quién es el que lo hace crecer a uno, hermano? Es Dios. Es Dios. Cuando nos ve buscar al Señor, el Señor, fíjese que en el texto, en el verso 47 dice que el Señor añadía a la iglesia. Déjeme tratar de usarlo de ejemplo de esta manera. Si el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, el Señor también añade a tu vida lo que tú necesitas. Eso es prosperidad. La verdadera prosperidad es que el Señor añada a tu vida lo que te hace falta. ¿Qué te hace falta, hermano? ¿Qué te hace falta? Pues yo quiero un carro. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez pensando que la prosperidad es el dinero. Y ahí está el error. Porque esa no es la prosperidad. La prosperidad es que el Señor añada a nuestra vida lo que nos falta. ¿Qué nos falta? ¿Qué te falta a nivel individual? ¿Qué te falta a nivel espiritual? ¿Qué te falta a nivel en tu carácter? ¿Qué te falta? ¿A cuántos les falta paciencia? ¿A cuántos les falta bondad? ¿A cuántos les falta amor? ¿A cuántos les falta templanza? ¿A cuántos les falta firmeza? ¿Se da cuenta todo lo que nos falta? Entonces, que el Señor añada a tu vida lo que nos hace falta. Y además, a la vez el Señor añade lo que nos falta y elimina lo que sobra. Elimina lo que no sirve de nuestra vida. ¿Habrá algo que no te sirve, hermano? Levanten la mano. ¿Habrá algo que no te sirve? ¿Qué no te sirve? ¿Qué no te sirve? ¿Lo bravo te sirve? ¿Lo impaciente te sirve? ¿Las dudas te sirven? No sirve. Y eso puede quitar. ¿Cuántos creen que Dios puede quitarlo? Dios puede quitarlo. Dios puede quitarlo de nosotros. Entonces note la obra maravillosa de Dios haciéndonos crecer a nivel personal. ¿Cómo nos hace crecer Dios? Nos quita lo que no sirve y nos añade lo que falta. Ese es crecimiento. Ese es el verdadero crecimiento que Dios quiere ver en nuestra vida. Por supuesto, a nivel congregación, el crecimiento se ve a través de que el Señor añade un nuevo hermano, una nueva hermana, una nueva familia, un nuevo servidor. Se mira así el crecimiento. Pero a nivel individual, a nivel personal, no nos va a agregar un dedo, ¿va?
no, nos agrega elementos del carácter de Cristo a nuestra vida. Esos elementos son los que nos distinguen de que estamos creciendo. Por ejemplo, uno puede ver algún hermano o alguna hermana y uno dice, de plano esta hermana ha crecido. Ya no es la misma que cuando vino. Ya no es la misma. Ya habla diferente, se comporta diferente, trata a los hermanos diferente. ¿Por qué? Porque ha crecido. ¿Me estoy dando a entender, hermano? En el hogar ha cambiado la situación. ¿Por qué? Porque ha crecido, ha madurado, ha ido creciendo en su vida espiritual, ha ido creciendo y entonces se le nota que ha crecido. No nota, sobre todo esto sucede cuando los niños van creciendo y uno deja de verlos por un tiempo. Porque cuando uno los mira todos los días no nota mucho cuánto han crecido. Pero deje de ver a un niño un mes, 2 meses, 3 meses y cuando lo vuelve a ver uno dice, ¿y qué te han dado vos? ¿Y qué te dieron de comer? ¿Y cómo has crecido? Mira qué gigante estás. Y peor si le mira el 12 de pie. Dice, ¿cómo has crecido aquí? Nota uno la gran diferencia. Así se nota en el creyente que está creciendo se nota. Tiene más fe, tiene más seguridad, tiene más firmeza, tiene más amor, tiene más paciencia, se nota. Aleluya. Mire a su hermano que tiene la paz. Ya lo metí en líos. Mire a su hermano. Pregúntele, ¿has crecido, hermano? Algunos mejor ni lo vuelven a ver, ¿verdad? Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. No, tranquilo. El crecimiento individual es un crecimiento que da Dios y es un crecimiento que Dios quiere dar a nuestra vida. ¿Qué padre no quiere ver que sus hijos crezcan, hermano? ¿Qué padre? Recuerde que Dios es nuestro Padre. Él te ve a ti y me ve a mí como hijo, ¿o no? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Usted es hijo de Dios? Si usted es hijo de Dios, entonces Él lo ve como su Padre. ¿Y qué padre no desea que sus hijos crezcan? ¿Qué padre no desea que sus hijos prosperen? ¿Qué padre no desea que sus hijos, hermano, avancen, prosperen, se gradúen, alcancen metas? ¿Qué padre no quiere eso, hermano? Yo me acuerdo hace años, yo le he contado que en casa realmente no estuvo mi padre, nunca estuvo así permanentemente. Sin embargo, en las ocasiones que de repente estaba ahí, yo me acuerdo de una sola vez en la que, estando pequeño en la escuela, me habían dado una medalla. Fíjense. Y entonces yo llevé a la casa la medalla. Estaba pequeño, no recuerdo la edad, pero todavía me acuerdo. Y entonces le enseñé, lo vi que él había llegado. Y entonces le dije, mire papá, me dieron una medalla. Y él se rió. Y esa fue su manera de celebrar, ¿va? Se rió, celebró y agarró la medalla y se la trató de poner él. Y como eran chiquitas, hermano, si era chiquito así, ¿ve? Mire, puro, bien pequeño, no crecí mucho, pues. Entonces él trató de meterse la medalla. Y como era para niños, no le entró en la cabeza, le quedó por aquí. Y aquí la gran medalla. Pero fíjese que nunca se me olvida eso. ¿Sabe por qué nunca se me olvida? Porque quizás fue la única vez que celebró
una medalla conmigo. La única vez. Y no que no me dieran medallas, porque sí me daban, pero él no estaba. Pero la logró celebrar esa por lo menos. Ahora, usted y yo sabemos que el Padre Celestial que tenemos es un Padre perfecto. ¿Usted cree que Dios celebra cuando usted llega a una meta? ¿Usted cree que Dios se alegra cuando lo ve avanzar en su vida? ¿Usted cree que Dios se alegra cuando lo ve crecer, cuando alcanza una meta, alguna bendición de Dios? ¿Usted cree que Dios se alegra con usted? Yo lo creo, porque mi Padre Celestial es perfecto. Porque mi Padre Celestial anhela que nosotros crezcamos. Y no desde el principio a Adán le dijeron: Adán, toda esta tierra fue hecho para que tú la administres, fue hecho para que tú la siembres, fue hecho para que tú la labres, fue hecho para tu deleite, para tu bendición. ¿En qué estaba pensando Dios cuando lo puso a hacer todo eso? En que Adán prosperara, en que Adán fuera bendecido, en que Adán creciera. Lo puso ahí para que se multiplicara. Oiga lo que voy a decir. Lo puso en la tierra para que los habitantes de la tierra fueran a imagen de Dios. Porque Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? A imagen de Dios. Pero como Adán pecó, entonces los hombres no salieron a imagen de Dios, salieron a imagen de Adán. Por eso es que el hombre es tan malo, con todo respeto digo esto. Por eso es que el hombre es tan malo. ¿Por qué? Porque ya no salió a la imagen de Dios, salió a la imagen de Adán. Entonces ya no tiene nada de Dios. Apenitas le quedó algo, hermano. Apenitas. Si lo bueno que usted y yo podemos hacer en realidad viene de Dios, como aquel gran predicador dijo en alguna ocasión, dijo: todo lo bueno que usted ve en mi vida es el resultado de la obra de Cristo en mí, y todo lo malo que ve, eso es mío, dijo. Eso es mío. Eso es lo que uno puede proveer en realidad. Sigamos un poquito más el tiempo. Sí, ya se me terminó el tiempo. Leí el versículo. Sí, ¿verdad? Iban creciendo. Déjeme darle el último y termino. Efesios capítulo 3 verso 16. Quiero darle este porque es importante. Dice que las iglesias iban siendo acrecentadas y se fortalecían por el Espíritu de Dios. Hermano, cuánta fortaleza necesitamos nosotros del Señor, hermano. Y solo Él la puede dar. Efesios 3, 16. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, oiga, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Por su Espíritu, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces la verdadera prosperidad y la verdadera bendición del ser humano es que su fuerza sea Dios, que su fuerza sea el Señor. ¿Por qué? Porque la fortaleza del hombre se acaba, hermano, se termina. La fuerza del hombre se termina. Por eso Eclesiastés dice, hermano, que los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué? Porque se cansa. El ser humano se cansa. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas alas como las del águila. Esa es la fortaleza del Señor. Nosotros estamos viviendo un tiempo en que si no es la fortaleza de Dios la que nos sostiene,
hermanos, va a haber un momento en que nos vamos a agotar. Nos vamos a agotar por la maldad. Nos vamos a agotar por las tentaciones que nos persiguen, hermano. Las tentaciones nos persiguen de una y de otra manera. Y vamos a flaquear y vamos a caer si depende de tu fortaleza, tu vida. Si depende de Dios, entonces vas a permanecer firme. Entonces vas a permanecer sólido. No vas a flaquear ante la tentación. No vas a flaquear ante la prueba. No vas a flaquear, hermano, ante las situaciones difíciles. No, ¿por qué? Porque tú estás siendo fortalecido en tu ser interior. Y esa fortaleza viene del Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Por eso la Biblia, haciendo la comparación de que aún el hombre, hermano, su cuerpo, su fuerza se desgasta y flaquea en algún momento su cuerpo. En el libro de los Salmos dice, hermano, que aún en su vejez, dice la Biblia, aún en su vejez se mantendrán vigorosos y verdes, pero no de viejo verde, sino de vigorosos, hermano, de fuerte. Aún en la vejez, dice. Como que el Señor se encarga de darle un poquito más de fuerza, hermano, para llegar a cumplir quizás el trabajo que Dios lo ha dejado haciendo. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Está en tu vida o está en Dios? ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Está en tu vida o está en el Señor? Si tu fortaleza está en ti, se va a agotar, hermano. Tarde o temprano vas a flaquear y vas a caer. Y vas a decir, no, hermano, ya no sé. Si antes puedo caminar, si antes me levanto, hermano. A algunos les pasa eso por la mañana. Aleluya, ¿verdad? A algunos les pasa eso, hermano. Ya no se pueden ni levantar. Es la fuerza humana se acaba. La fuerza humana se acaba. Pero la fortaleza de Dios te va a sostener fuerte, no necesariamente en el cuerpo, pero te va a mantener fuerte en la fe. Yo recuerdo cuando fui a visitar a una anciana. Ya no se podía levantar de la cama, en realidad. Su fuerza física se había agotado. Su edad le había avanzado. Su enfermedad había avanzado y la había agotado. Pero cuando uno lo hablaba con ella, tenía tanta seguridad en Dios, hermano, y tanta fe en Dios, que estaba más fuerte que nunca en el interior y en su espíritu, aunque sus fuerzas físicas se habían agotado. Hermana, ¿cómo está? Bienvenido, pastor, me dijo. Pase adelante. Qué bueno que vino a visitarme. ¿Va a orar por mí? Sí, pues yo vengo a orar por usted. Pero ¿qué le parece si cantamos primero? Cantemos, pues, le dije yo. Y empezamos a cantar. Y como me habían acompañado algunos hermanos y otros que ya estaban ahí, entonces hicimos culto. Y una seguridad en su vida hacia dónde iba, quién la estaba esperando, y que ya no se aguantaba ni para verlo, ya no se aguantaba para ver a su Salvador en el cielo. ¿Qué era lo que se había debilitado? El cuerpo. Pero su espíritu estaba tan lleno de vida y estaba tan fuerte, hermano, que los que salimos de ahí salimos fortalecidos nosotros también, hermano. Alguno que había llegado medio debilucho por ahí salió fuerte. Porque a veces uno cree que lo que le está pasando a uno es lo peor de la vida. Y cuando uno se topa con otro que tiene una situación más grave y lo ve fortalecido, hasta pena le da a uno, hermano.
¿O no? Hasta pena le. Y yo ahogándome en este vaso de agua. Y yo ahogándome en este problemita. Y ellos fortalecidos. Avergonzado sale uno, pero fortalecido en Dios. Póngase de pie. Eso es ser próspero. Eso es ser bendecido. Eso es ser, hermano, haber sido edificado, tener paz, ser edificado, caminar en el Señor, a ser acrecentado y ser fortalecido en el Espíritu. Cierra tus ojos un momento. Voy a tomarme unos minutos para que el Señor ministre nuestra vida, hermano. Porque hoy más que nunca, en el mundo en que vivimos, hoy más que nunca necesitamos la paz que viene de Dios, la fuerza que viene de Dios, la esperanza que viene de Dios, el crecimiento que viene de Dios, la edificación que viene de Dios. Cierra tus ojos un momento. Y mientras mis hermanos suenan la música, yo voy a invitar a aquellos que le quieren decir al Señor: Señor, yo necesito esa paz. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, pero crecer significa que Dios añada a tu vida lo que te hace falta. ¿Qué necesitas tú que Dios te añada? ¿Quieres venir adelante? ¿Qué necesitas tú que Dios te quite? Véngase. Venga a decirle al Señor: Señor, yo te necesito. Necesito tu paz, necesito tu fortaleza, necesito tu edificación, necesito crecer, necesito todo de ti, Señor. Porque cuando Dios se convierte en tu todo, entonces vas en el camino correcto. Cuando Dios es tu todo, entonces estás en el camino correcto. Vamos a levantar nuestras manos allá atrás en la silla. Levanta tus manos al Señor. Levante su corazón. Levante su alma para decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Las iglesias eran bendecidas con la paz del Señor. Qué bueno sería esta noche si no tienes paz en tu corazón. Qué bueno sería que Dios lo añada. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Vives afligido? ¿Vives angustiado? ¿Vives con temores? ¿Vives con dudas? Deja que Dios sea tu todo. Deja que Dios sea el que suple tu necesidad en tu corazón. Que Dios te añada paz esta noche. Que Dios te añada crecimiento. Que Dios te añada sabiduría para tomar el mejor camino. Y Cristo es el mejor camino. Tú eliges a quién seguir. Tú eliges a quién seguir.
Pero hace más de 30 años escogí seguirlo a Él. Y siempre me ha bendecido el Señor. Hoy es tu decisión quizás. Hoy es la decisión que tú debes tomar. Oh, sí, Señor. Habla con Dios esta noche. Habla con el Señor. Oh, sí, Señor. Oh, Santo. Como tú no hay nadie, Señor. No te equivoques. El mundo no te ofrece nada bueno. No te equivoques. El mundo te va a guiar a la destrucción. Pero Dios te va a guiar a la vida eterna. Ábrele tu corazón a Dios. Construye tu vida en Dios. Edifica tu vida en el Señor. Oh, sí, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Construye tu vida en Dios. Construye tu vida en el Señor. Pon tu casa sobre la roca. No construyas en la arena. No construyas en lo que es derribado. Construye en lo que permanece para siempre. Aleluya. Aleluya. Queremos llevar tu amor, Señor, al mundo. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor Jesús. Padre, oramos esta noche pidiendo ese crecimiento que viene de ti, Señor. Muchos hombres son los que plantan, otros riegan, hacen el trabajo de tu obra, Señor. Pero el verdadero crecimiento viene de ti. Yo te ruego, Señor, esta noche, yo te ruego que traigas el verdadero crecimiento a la vida de tus hijos, Señor. Que nada los desvíe, que nada los estorbe,
Que nada les impida seguir creciendo en ti, ser edificados en tu presencia, en tu palabra. Señor, que tú añadas a tu iglesia y añadas a cada vida lo que nos hace falta, pero también arranques de nuestra vida las cosas que no sirven. Arráncalas por medio de tu Espíritu, Señor, y permítenos crecer en la gracia, en tu misericordia, en tu amor. Bendice a tu pueblo, Señor, esta noche. Bendícelos para que sean una iglesia próspera, una iglesia bendecida, creyentes, edificados, crecidos, llenos de paz, llenos de tu amor, llenos de tu presencia, Señor. Bendice cada vida en el nombre maravilloso de Jesús. A ti damos la gloria y la honra, porque eres tú el único que lo merece, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Sigue edificándola hasta tu venida, Señor, para que cuando tú aparezcas, nosotros estemos preparados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. A Él sea la gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor.